Gracias por acompañarnos a este programa especial. Vamos a platicar con Armando González Escoto, sacerdote y director de Pensamiento Estratégico de la Universidad del Valle de Atemajac. El tema es para católicos y no católicos, porque es un documento histórico el que presenta a través de un libro, de un documento que no solamente habla de la historia, de la tradición que estamos celebrando y viviendo en este mes de octubre. Es sí una tradición que pensaríamos comienza aquí, en Zapopan y luego en Jalisco. No, es una tradición reconocida a nivel mundial, luego de que incluso el Papa Juan Pablo II, en aquella visita histórica que hizo, se detuvo aquí en la Basílica y no solamente admiró, coronó a nuestra generala. Padre, gracias por acompañarnos, bienvenido. Hola, gracias también a ustedes. ¿Por qué un libro que hable de la romería, pensando que los que asistimos año con año, pues es una tradición que por sí sola habla? Bueno, en realidad la razón de fondo es un estudio previo que se publicó en el año 2007 sobre el santuario de Zapopan, que llevó la investigación a las tradiciones y manifestaciones culturales que la devoción ha generado a lo largo del tiempo. Y dentro de esas manifestaciones culturales múltiples, porque en aquella obra se hablaba de arquitectura, escultura, orfebrería, lo que se llaman las artes efímeras, el modo en que la gente arregla las calles o las casas porque la Virgen va a pasar. Todo eso llevó a enfrentarnos con un fenómeno sumamente difícil de captar, de comprender, de asir, que es lo que hoy se llama la romería de la Virgen de Zapopan. Y también por ver y leer y escuchar muchas versiones, interpretaciones un tanto limitadas en cuanto a la fundamentación histórica y a veces también en cuanto a la interpretación, diríamos, técnica del fenómeno. Para comenzar, ¿es una peregrinación? ¿Es una romería? ¿O es una procesión? Son términos técnicos. No es una peregrinación. Porque las peregrinaciones van a ver o a visitar un santuario. Las procesiones son movimientos en los cuales la imagen objeto de la devoción se traslada de un punto a otro. La llamada romería es fundamentalmente una procesión. Y entonces, comparar cuántas otras procesiones hay en el mundo cristiano como esta, en dos aspectos fundamentales: en la participación de la gente y en la serie de expresiones culturales que durante la procesión se generan. Y pues ha sido un trabajo de investigar en muchos países, desde los recursos que uno tiene aquí, a través de internet, de llamadas, de mensajes, de búsquedas. Y de suyo, yo puedo decir ahora que en cuanto a participantes y muestras o expresiones culturales, ocupa el número 1 a nivel mundial. Esta procesión. ¿Cuáles son los comparativos más cercanos? Hay una procesión en Lima, en Perú, muy multitudinaria, que ocurre también en un día, en la ciudad de Lima, en el mes de noviembre, pero no es una procesión mariana. Es una procesión en honor del Señor de los Milagros, que es un Cristo pintado sobre un lienzo. Y bueno, van cerca de 2 millones de participantes y eso le asemeja a la romería de Zapopan en cuanto a los participantes, pero no en cuanto a la multiplicidad de expresiones culturales. Entonces hay otra procesión que se acerca en ese aspecto, expresiones culturales, a la romería, y es la procesión del Señor de la Paz en la capital de Bolivia. En esta procesión del Señor de la Paz no asiste tantísima gente como en Lima, pero la cantidad de danzas que se hacen presentes en esta procesión es impresionante. No hay ningún otro comparativo en América Latina. Por supuesto, si en América Latina no,
En el resto del mundo tampoco. Habría que buscar entonces en Europa procesiones marianas. Y solamente hay dos que son muy significativas y las dos están en España. Sí. La del Rocío, que es la más multitudinaria, y la de la Macarena, sí, en la madrugada del Viernes Santo, que es también muy multitudinaria. Pero ni una ni otra alcanzan los niveles de expresividad cultural y de convocatoria que esta romería. Entonces es la procesión mariana más participada y más rica en expresiones culturales que tenemos. El constatar ese hecho, pues obviamente te lleva a ver la necesidad de estudiarla, el origen, el desarrollo, las dificultades con las que ha atravesado a lo largo del tiempo, los bloqueos de que ha sido objeto muchas veces, muchos años, y cómo a pesar de todo se ha mantenido hasta el momento actual, de manera que prácticamente en los 281 años que cumple ahora, en este octubre, hubo romería a Zapopan hasta en los 3 años que duró la suspensión de cultos, lo cual pudiera ser muy llamativo. Si los cultos se habían suspendido, había una guerra religiosa, la cristiada, y no obstante esos 3 años hubo una romería de Guadalajara a Zapopan, el día célebre de la romería, que fue siempre, la mayor parte del tiempo, el 5 de octubre. Así es, y ahí es donde quiero detenerme. 5 de octubre y después el 12 de octubre. Y hay quienes dicen, especulan, que el 12 de octubre la ponen por el tema del descubrimiento de América, estos dos mundos y lo que significó. En realidad, por principio, pues desde luego, el 5 de octubre fue la fecha permanente y célebre hasta 1942. En 1942, don Antonio Álvarez del Castillo, que tenía una columna en El Informador llamada Comentarios o algo así, sugirió que la llevada de la Virgen fuera en domingo, para evitar que la gente dejara de ir a trabajar por acudir a la romería, lo cual generaba un cierto descontrol. Claro. Y entonces le hicieron caso. Era arzobispo Garibí Rivera. A partir del 43, la llevada de la Virgen va a ser el primer domingo después del 5 de octubre. Eso durante unos 10 años. Se consideró luego que hacerla en domingo hacía que la gente no fuera a misa para ir a la romería. Y entonces dijeron, bueno, si la idea es que la gente no descuide ni la misa ni el trabajo, vámosla poniendo en una fecha que ya sea feriada, el 12 de octubre. En ese tiempo todavía el 12 de octubre era feriado nacional, que no se trabajaba. Se suspendían las labores, entonces se decidió que a partir del 1953, la romería tendría lugar el 12 de octubre para aprovechar que era un día feriado y de esta manera no se descuidaba ningún otro tipo de obligaciones, por así decirlo, ¿no? Esa fue la razón fundamental. Posteriormente, el 12 de octubre dejó de ser feriado en todas partes, pero en Guadalajara se mantiene como feriado en lo general, ¿verdad? Hay cosas que hay que también hacerle ver a la gente respecto a la importancia que tiene esta pequeña imagen, que no solamente es el día 12 de octubre, todo el año visita las parroquias, no solamente de la zona metropolitana de Guadalajara, al interior del estado, y esta la visita icónica que hace a Chapala. ¿Cómo es en la historia el tema de que los frailes prestan de alguna manera a las parroquias y sale del entorno de una zona metropolitana? Bueno, en eso tendríamos que efectivamente recordar algunos elementos. El primer elemento es que desde el origen la imagen es peregrina. Justamente el tamaño de la imagen es así para que tenga toda la movilidad posible. Antonio de Segovia la traía en una caja de madera colgada sobre el pecho, por todos lados, por donde quiera que fue él a evangelizar a las comunidades indígenas, llevó la imagen. Una vez que la imagen se queda en Zapopan, la imagen llega en 1530 y se queda en Zapopan en 1541, después de la Guerra del Mixtón. A partir de ahí
Zapopan empieza a convertirse en un lugar de peregrinación para las comunidades indígenas. Luego que en 1653 el obispo Colmenero abre la iglesia de Zapopan para indígenas y españoles, porque solamente podían ir indígenas, a partir del 53 también los españoles pueden ir al santuario de Zapopan. Ahí comienza la conexión entre Guadalajara y Zapopan, y el hecho insólito de que fuera la única población pequeñísima que va a tener en un momento dado 3 carreteras para comunicarse con Guadalajara. Esa inicial apertura del santuario a Guadalajara marca el reinicio del peregrinaje de la imagen en un periodo en que el santuario de Zapopan está en manos del clero diocesano. Los franciscanos dejaron Zapopan hacia el año 1600 y a partir de ese año el clero diocesano se encarga del santuario y lo hace santuario con su actividad pastoral. De manera que cuando se hace el patronato de la Virgen sobre Guadalajara y la promesa de traer la imagen cada año a Guadalajara, pues está todo dentro, diríamos, de la misma, del mismo nivel jerárquico. Es el obispo de Guadalajara el que acepta el patronato y es el clero diocesano que está en Zapopan el que trae la imagen a Guadalajara, como se sabe en ese tiempo, con 2 regidores municipales. Hoy no sería muy decente el asunto, pero en ese tiempo era lo común. Y ahí comienza una tradición de visitas de la Virgen que, como tú dices, no solo es en el periodo de lluvias y no solo es en Guadalajara. Ya desde el siglo XVIII la imagen de la Virgen va a ser llevada a lugares tan lejanos como Monclova en Coahuila, como Álamos en Sonora y desde luego a Zacatecas, donde cada año se le recibía y se publicaban los sermones que se predicaban con motivo de esa visita. Entonces, ya desde el siglo XVIII es una imagen que vuelve a peregrinar por todas partes. Conforme crezca la zona metropolitana y se vuelva imposible el que en el periodo de aguas la imagen visite todas las parroquias, entonces, ¿qué ocurre? Que empieza a visitarlas prácticamente de enero a diciembre, y no solo en Guadalajara, sino en otras diócesis de Jalisco y en otras diócesis cercanas, como sería Ciudad Guzmán, Michoacán, Zamora o Zacatecas, y luego toda lo que llaman la Cordillera del Pacífico hasta Los Ángeles, California. ¿Por qué pasa esto con la Virgen de Zapopan y no con la de Talpa o la de San Juan del Río? Tal vez porque de por sí ya trae una dinámica de peregrinaje. Eso pienso que es fundamental. Y no es una dinámica inventada ayer, sino que es una tradición fundada desde hace ya casi 3 siglos. Esta dinámica de la imagen que se mueve, que se lleva, no es la imagen que espera que la gente vaya, sino la imagen que sale a donde la gente está. Empieza evidentemente a expandirse el dato y bueno, la gente la quiere recibir. Entiendo yo que los franciscanos se han hecho cargo del santuario desde 1819 y al presente siguen con esta responsabilidad difícil, porque me supongo yo, no lo sé, pero lo debo suponer, deben tener personal especialmente dedicado al traslado de la imagen todo el año, con una agenda difícil de manejar porque el año solo tiene 365 días. Y entonces sí es una tradición interesante en ese sentido de la movilidad de la imagen. Es sumamente portátil. Aún la propia figura es portátil. La Virgen de San Juan tiene una corona con ángeles que ya dificulta un poco el manejo, o la de Talpa tiene un niño que de alguna manera también. Entonces esta imagen es muy portátil y ha influido en las demás, desde luego. Las 3 comadres les llaman. Pero, ha influido en el sentido de que lo que se ha hecho aquí, luego se ha querido hacer en San Juan o en Talpa, por ejemplo, desde la manera de presentar a la imagen o de ponerla dentro de una urna transparente, que eso fue una novedad que comenzó a partir de 1949. Y luego inmediatamente en otras partes se va como reproduciendo o copiando. Otro dato muy significativo, cómo las bandas de guerra se han ido multiplicando en celebraciones religiosas, cuando es en la primera en que ocurrió,
cuando el ejército insurgente decidió acompañar a la Virgen, a la que habían declarado generala, y darle honores militares cada que entraba o salía de Guadalajara, esto desde 1821 hasta 1859. Pero luego, obviamente, cuando el ejército se retiró con motivo de las leyes de reforma, la sociedad dijo, pues el ejército no lo hace, nosotros ponemos la banda de guerra, pero eso ha ido influyendo también en la zona. Siempre como que somos miméticos, ¿verdad? Nos vamos copiando. Ha sido una devoción de mucha influencia en otras devociones. En parte se entiende porque la capital es Guadalajara, pues es también un escaparate donde viene gente de todos lados y se encuentra con la tradición. Y al encontrar la tradición dice, hombre, ojalá ya en mi tierra o fuera la Virgen o hiciéramos algo parecido a lo que aquí hacen. Y ese es un poco el radio de influencia que se da también. Hay devoción, hay respeto, hay religiosidad, hay cultura, hay todo en una romería. Así es. Pero estamos a punto de entrar a una más este 12 de octubre. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente cuando va a la romería? Porque hay veces que dice, bueno, aquí estoy esperando que pase la imagen. Aquí estoy viendo a alguien de rodillas que viene pagando una manda. Aquí veo a alguien que por tradición está terminando la romería yéndose a los Colomos a hacer el día de campo. Es decir, hay una historia, pero entre tanta vorágine que nos tiene el mundo, ¿qué es lo que hay que hacer cuando vamos a la romería? Bueno, yo pienso que lo primero que uno debe recordar y tener presente es que la romería, lo he dicho ya en otros espacios, la romería es espectacular, pero no es un espectáculo. Es un acto de gratitud de la sociedad por la visita de la imagen a la ciudad y es un momento de expresar lo que se cree de manera solidaria, multitudinaria y de dar, como quien dice, estimular y motivar las múltiples posibilidades que tiene la corporalidad humana para expresar la gratitud, sea el que aplaude, el que señala, el que lanza un grito, el que camina, el que marcha, el que danza, el que va con una banda de música o con una de guerra. Son tantas expresiones que se observan en ese día que uno dice, bueno, es la fiesta del color, la fiesta del movimiento, la fiesta de la creatividad, que se puede apreciar también en muchas expresiones, pero siempre es la expresión de la gratitud. Una persona me comentaba un tema interesante, porque veo yo cómo evolucionan también las percepciones y diríamos, la expectativa sobre la romería. Para la gente de Guadalajara sigue siendo gratitud. La Virgen estuvo en la ciudad, ahora vamos a acompañarla en su regreso. Es lo más obvio, ¿no? Pero hay personas que dicen, es que vamos porque ahí hay en términos muy nueva era, una experiencia de energía positiva que se siente y que se recibe y se transmite. Pues ese es un lenguaje actual. Para los tapatíos así ya de mi edad para atrás, pues es un acto de gratitud. Vino la Virgen, vamos a llevarla. Pues dice la gente, no, es que hay una experiencia de energía positiva. Pues seguramente hay quien tiene esa sensibilidad, bueno, y desde luego es un acto muy positivo, no es de otra, no se puede entender de otra manera. Es positivo y sumamente generoso, porque se autopaga. Si en otros desfiles a los que van desfilando les pagan, en la romería a nadie le paga nada. Cada quien se compra, si es un danzante, se compra su vestuario, que suelen estrenarlo cada año para esta fecha, y estamos hablando de vestuarios que pueden ir de los 1,000 a los 10,000 pesos o más. Pero ellos lo pagan. Oye, ¿cuánto les pagan por danzar? No pagamos por danzar. Y así toda esta gente que participa lo hace de un modo generoso. Es una gran celebración que yo a veces digo, si alguien la tuviera que costear, no podría. Pues son 287 danzas, no sé cuántas bandas de guerra, 14 bandas de música. ¿Quién lo podría costear? No, es que es autocosteable, es la expresión de la sociedad que en este día se manifiesta en torno a una imagen que, en mi opinión, desde luego, no solamente es una imagen religiosa, sino un símbolo histórico. En cierta manera uno puede decir, la Virgen de Zapopan es una imagen de la Virgen María, pero también es la síntesis de nuestra historia regional,
de nuestra historia en el occidente y norte de México, de nuestros éxitos, de nuestros fracasos, de nuestras expectativas. Es un símbolo de integración, tiene una gran convocatoria. Son muchas cosas. La imagen es polisémica. Tú decías al principio, para creyentes y no creyentes, porque no es solo la dinámica específicamente religiosa, sino una dinámica de simbolismo cultural histórico que se pone más allá incluso de una dimensión solo religiosa. Sin embargo, hay gente que cuestiona si la Virgen hace milagros o no hace milagros. ¿La Virgen de Zapopan hace milagros? El asunto aquí es que los milagros los hace siempre Dios. La Virgen María intercede por aquellos que le piden su intercesión, como lo hizo en las bodas de Caná, o como hizo tanta gente que intercedió por otros en la vida misma de Jesús. Pues de la misma forma María tenemos la confianza de que intercede por nosotros y que esta imagen de la Virgen María es un símbolo de la intercesión de María en el cielo por aquellos que le solicitan su intervención. ¿Qué te lleva a hacer un libro siendo sacerdote, religioso, a convertir esto en el patrimonio cultural intangible que va para católicos y no católicos? Es decir, ¿cómo se te ocurre hacer algo que tiene tantos años, tantos siglos de tradición, que todo mundo hablamos, recopilar fotografías, recortes, relicarios, una serie de cosas que están aquí adentro, el formato y sobre todo a la gente que va? ¿Qué quieres decir con este libro? Lo importante, diríamos, una de las razones principales es que partimos de un hecho. El hecho es que una sociedad que no conoce su patrimonio lo pierde. El ejemplo más lamentable lo tenemos en el centro histórico de Guadalajara, que está arruinado y que nadie lo cuida. No me refiero al gobierno, me refiero a la gente. Sí. Los muchachos que pintarrajean incluso edificios históricos, con lo que los dañan y repararlos cuesta un dineral. ¿Por qué? Bueno, porque la ciudad de algún modo está invadida de personas que hemos perdido la conciencia de identidad, el valor de nuestra herencia cultural, y entonces al no conocerlo, no lo apreciamos, y al no apreciarlo, no lo podemos conservar. Ese es el patrimonio tangible, pero también hay un patrimonio cultural intangible, como es la romería y tantos otros, que en la medida que empezamos como a desconocerlo, lo dejamos de apreciar. Y por lo mismo no hay garantía de que lo podamos conservar. Esa es una razón es que se conozca lo que significa este patrimonio para que se aprecie y se conserve como se ha conservado después de 281 años. Hay gente en Guadalajara que en su vida se ha parado en la romería. Viven aquí, pero viven como en cotos desencarnados de la realidad de la ciudad en la que viven. Son como archipiélagos culturales. Se alienan ellos mismos. Y con lo que es un patrimonio de todos. Entonces la idea es conocer, apreciar y conservar. Y vale para todo patrimonio que tengamos aquí o que cualquier gente tenga en cualquier lugar del planeta. Es lamentable ver cómo otras sociedades, aún en México, saben cuidar tanto su patrimonio y los tapatíos nos hayamos vuelto tan indiferentes, como dicen lamentablemente tan apáticos, frente a lo que es nuestro. Somos apatíos. Apatíos, es una frase que he oído mucho y no me gusta, pero es cierta. Eso es lamentable, pero es cierta. Entonces dice uno, bueno, ¿qué es? ¿Es falta de cultura? ¿Es falta de educación? Las instituciones educativas han trabajado para que enseñar a la gente a apreciar el patrimonio. No lo hacen. ¿Cuál es la idea? Entonces, una razón es rescatar el patrimonio. No basta con que sea una procesión multitudinaria si los que van mismos no pueden dar razón de ella. Al fin se acaba por erosionar. Entonces, divulgar el hecho de lo que ha significado, porque es la expresión de nuestro pueblo durante 3 siglos, y seguramente tiene mucho que decirnos, aunque a veces no lo captamos. Eso, y también explicarme el fenómeno de la persistencia. Si durante 70 años estuvo prohibida por el gobierno
Y eventualmente hubo un obispo, Pedro Loza, que se hizo solidario con el gobierno y buscó la manera de acabar con la tradición hasta donde le podía sin verse mal. Y que a pesar de eso, la romería se siguiera haciendo, pues eso ya en sí vale la pena considerarlo, ¿verdad? Cómo la sociedad tuvo esa capacidad de resistir durante 70 años, 1867 a 1937, que hubo todo tipo de medios o búsqueda de recursos para desalentarla, pues que debe tener algo mucho más allá de lo que vemos para entender cómo la sociedad la mantuvo, y además fue la única tradición que mantuvo. Había muchas. Con las leyes de reforma, todas se acabaron. No quedó ninguna en Guadalajara. ¿Por qué esta no? ¿Ah? Esa es es una clave de lectura de la tradición. Para finalizar la entrevista, esta será una romería diferente para ti, después de haber sacado este libro. Es decir, ¿lo verás con otros ojos? Desde luego que buscaré también otras nuevas perspectivas de análisis. O sea, no queda en este libro. No queda en esto porque, como decía, es un fenómeno incapturable. Nunca acabará uno de explicárselo. Si hiciera una encuesta uno persona por persona, sería difícil de capturar. Siempre sigue siendo abierto y siempre siguen presentándose nuevos caminos de investigación, ¿verdad? ¿Dónde se puede adquirir? Este libro, de momento, aquí en la universidad, pero también en la librería de Catedral, en la del Arzobispado, próximamente en la librería parroquial, en la San Pablo. Estamos viendo con otras librerías para que se pueda divulgar. Es un libro que usted lo está viendo a lo largo del programa, que entre otras cosas tiene fotografías, son documentos históricos, y esto que además es un artículo de colección, porque es un libro, como me decía por ahí un cardenal, es un libro no para tenerlo en el librero, es un libro para estarlo leyendo, visualizando, porque luego de repente tenemos colgado el rosario en el coche, ¿no? Pero no lo rezamos, no por allá. Récelo. Sí, entonces, vale la pena que usted lo tenga, porque esa es una tradición que es orgullosamente de Jalisco, de Zapopan, que tiene muchos siglos, que se sigue presentando. Y insisto, para católicos y no católicos, forma parte de un patrimonio cultural que solo lo tenemos aquí, y en base a esta investigación y con datos, pues nos hace el primer lugar en el mundo. Así es. Por lo que significa, por la cantidad de personas que además, curiosamente, y por el tema de los años, aun cuando los medios de comunicación la transmitimos por televisión, por radio, ahora por internet, la gente sigue acudiendo y en más números. Y con eso termino, porque de verdad es una pregunta obligada. Sí. Vamos porque necesitamos, vamos porque agradecemos, vamos porque creemos, vamos porque es una tradición. ¿Qué es lo que nos inspira ahí? Yo creo, vamos por todo, ¿verdad? Todas las razones son válidas. Así es. Pues ahí está, el 12 de octubre y con esta historia. Gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias a ustedes y felicidades por su trabajo. Gracias. Hasta otro más de Fuego Amigo.